Bien, entonces tienen acá la guía de clase, ¿sí? Un poco el resumen de qué es lo que vimos en este módulo, o que estamos viendo. Acá habla de las muchas aplicaciones que hay en mecánica relacionadas a instalaciones hidráulicas, ¿sí? Habrán visto no solamente este esquema que es una caldera de un barco, ¿sí? La generación de vapor para ese barco, sino los oleoductos que les debe haber mostrado Ricardo en las clases anteriores. Creo que la presentación que habían visto es esta, ¿sí? Fíjense cuántas. Básicamente, transporte de fluidos en instalaciones hidráulicas hay en una gran cantidad de industrias, ¿sí? No solamente, por ejemplo, para la circulación de aceite en un sistema de control por hidráulica, donde tal vez lo prioritario sea una cuestión de estructural, no tanto la mecánica de fluidos, sino, por ejemplo, los transportes de agua o de aceite, o en oleoductos acá, industria láctea, ¿sí? La industria alimenticia, es decir, como estábamos viendo acá en el resumen de la guía, hay muchísimas aplicaciones y lo que particularmente nos compete a nosotros en el contexto de esta materia es cómo hacemos el diseño hidráulico de estas instalaciones, ¿sí? Y cuando quiero decir diseño hidráulico me refiero a calcular qué energía le tenemos que suministrar al flujo para impulsar un caudal determinado del punto A al punto B, ¿sí? Eso a nivel práctico, digamos, no lo dije en lenguaje técnico, sino que quiero comunicarles bien qué es lo que estamos haciendo, a qué llamamos nosotros en mecánica de los fluidos cálculo de instalaciones hidráulicas, ¿sí? Entonces, las preguntas que pueden estar relacionadas con esta metodología son, por ejemplo, dada una instalación que ya tiene un uso particular y circula un fluido dado, ¿qué diferencia de presiones se requiere para producir el flujo de un caudal dado? ¿Sí? Habíamos visto que en un problema de flujo en cañerías como este, por ejemplo, para poder generar la circulación de una cantidad de litros por segundo de este fluido en particular, necesitamos que la presión, en este caso del lado izquierdo, sea superior a la del lado derecho, ¿sí? Y si bien este esquema es el de desarrollo de capa límite dentro de una cañería, y lo que se observa es la longitud de desarrollo del flujo, que esto es algo que ya deben haber visto en clases anteriores, en general, esta longitud es relativamente pequeña comparado con toda la extensión de la cañería, ¿no? Y ahí entra en juego este modelo que habíamos visto de flujo desarrollado, donde sí el perfil de velocidades se repite en todas las secciones posteriores de la cañería y de esa forma podemos predecir una pérdida de carga que, si el fluido es newtoniano, esa pérdida de carga la modelamos como si fuese lineal, ¿sí? Eso es el flujo Hagen-Poiseuille. Hagen-Poiseuille si el flujo es laminar y si el flujo es turbulento aparecen otras aproximaciones que ya vamos a recordar hoy. Entonces, volviendo a los temas, una forma es decir, bueno, tengo una instalación determinada, quiero saber qué presiones tengo que tener en cada punto de la instalación para que circulen los caudales que yo necesito, ¿sí? Otro problema sería, bueno, yo tengo una bomba en una instalación hidráulica que puede proporcionar una determinada energía, y todavía no hablamos bien de qué es una bomba, pero ya en la clase de hoy vamos a ver qué rol juega en una instalación hidráulica. Entonces, tengo una bomba y quiero saber con esa bomba qué caudal puede impulsar, ¿sí? En el ejemplo de la diapositiva que estábamos viendo recién, supongamos que yo tengo esta planta, que digamos que la leche la está moviendo para producir queso, entonces yo tengo esa instalación que ya viene diseñada por un fabricante. Ese fabricante le puso una bomba, quiero saber cuántos litros de leche voy a poder impulsar con esa bomba, ¿sí? Operando en régimen. Y otro problema que puede haber, por ejemplo, es directamente diseñar la instalación que cumpla ciertos requerimientos de presión y caudal, ¿sí? Por ejemplo, diseñar las estaciones de bombeo para suplir de agua potable una determinada región de una ciudad, ¿sí? Esos cálculos también implican los métodos y modelos que vamos a ver en las clases de hoy y la última clase de cálculo de instalaciones hidráulicas. Bien, ¿hasta acá me siguen? Sí, sí. Bien, entonces,
repasemos un poco los contenidos para ver cuáles son las cosas que ya vimos, ¿sí? O que ya vieron. Fórmula de Darcy-Weisbach y diagrama de Moody como modelos para el cálculo de pérdida de carga. Eso, corríjanme, ¿ya lo vieron? Sí. Bien. Modelado de turbulencia, la fórmula de Colebrook y el diagrama de Moody, ¿sí? O sea, el diagrama de Moody, en particular, es una representación gráfica de una fórmula más general, que es la fórmula de Colebrook, que creo que en la plataforma tienen el enlace a esta página donde les da una descripción un poco más detallada y en particular les permite hacer el cálculo, ¿no? de la fórmula de Colebrook. Básicamente, si buscamos el diagrama de Moody, acá tenemos el diagrama de Moody, ¿no? Tenemos una transición entre el flujo laminar y el turbulento, ¿sí? Y aparece este coeficiente F, que es el que corresponde al modelo de Darcy-Weisbach, que va a depender del número de Reynolds y de la rugosidad relativa, ¿no? Epsilon es la rugosidad, D es el diámetro del caño, ¿sí? Y la fórmula de Colebrook nos dice, acá está, la fórmula de Colebrook, la ecuación de Colebrook, nos dice que ese coeficiente F se puede calcular de esta manera, ¿sí? Es decir, esta ecuación que estamos viendo acá es básicamente lo que está detrás, lo que está detrás de este tipo de representación gráfica de diagrama de Moody, ¿sí? Bien. Luego entonces a la guía de clase. Hasta acá, entonces, ecuación de Colebrook y diagrama de Moody, eso lo han visto. Sistema de tuberías o cañerías, ¿ya vieron también la diferencia entre tubería y cañería? Sí, sí. Bien. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre tubería y cañería? Las presiones a las que pueden estar sometidos. Bien. La presión, Bien, las bien. circulares tienen mayor capacidad de soportar presiones que las rectangulares, cuadradas o de otras formas, y esas eran las diferencias. Bien, bien. ¿Y qué les parece? ¿Eso cambia en algo en la instancia esta de cálculo hidráulico que decíamos recién? Teníamos como un diámetro equivalente, me parece. Bien, exactamente. Tenemos el diámetro hidráulico que nos permite dar un valor de diámetro equivalente, como bien decía Julia, entre el ducto rectangular y la tubería, ¿sí? Y de esa forma los cálculos los hacemos de la misma manera. ¿Bien? Un poco la pregunta esta se las hago para que vean que muchas veces para poder llegar a dar un resultado numérico tenemos que hacer muchas simplificaciones y usar un modelo que a sabiendas de que estamos ignorando mucha información, ¿sí? Pero bueno, para lo que a nosotros nos interesa, que es calcular presiones y caudales, en función de la energía disponible que tenemos, es indistinto si tenemos un tubo circular o un caño rectangular, ¿sí? Bien. Entonces, en los sistemas de tuberías hablamos de ramales en serie y en paralelo, ¿bien? Deben haber visto ya ramales en serie. Hoy vamos a terminar de analizar cómo se hacen los cálculos cuando los ramales están en paralelo. Y en ese contexto también tenemos pérdidas localizadas, que están dadas por distintos tipos de accesorios, toberas, válvulas, codos y bifurcaciones, ¿sí? Golpe de ariete es un fenómeno particular, que al final voy a hacer un breve comentario. Dígame, ¿ya lo charlaron esto con Ricardo? ¿Golpe de ariete? Yo no recuerdo haberlo visto, pero puede ser que lo hayamos visto. Bien. Lo que vamos a hacer es, revisen entre los videos que están subidos del semestre pasado. Tiene que haber algún comentario de golpe de ariete. Hoy les voy a mencionar nuevamente qué es. Esto lo charlamos, pasa que ya pasó bastante tiempo, al principio de la asignatura cuando hablábamos de la compresibilidad de un fluido y de la cavitación, ¿sí? Y esto golpe de ariete es en particular un fenómeno que ocurre cuando las transiciones de regímenes en una instalación hidráulica es muy súbita. Entonces hay
ondas de presión, puede generar problemas a nivel tecnológico, ¿sí? Pero de nuevo, cuando hacemos un cálculo de instalación hidráulica, lo que hacemos al final es una verificación de golpe ariete, pero en el cálculo de distribuciones de presiones y caudales, este fenómeno no actúa, ¿sí? Manómetros, caudalímetros y tubos de Pitot, que son instrumentos de medición, lo van a ver más en profundidad en el laboratorio, ¿bien? Ok, entonces ahora sí, nos vamos a la clase de hoy más en detalle. Las cuestiones ya las deben haber revisado, charlado. Está bueno revisar también para los temas del parcial, del segundo parcial, ¿a qué se debe la pérdida de carga en una cañería? Al rozamiento con las paredes en la cañería. Bien. ¿Qué es el rozamiento? Y la interacción de las partículas del fluido, bueno, un poco con ellas mismas y un poco con la cañería, con el tema de la condición de no deslizamiento. Bien, ahí ya empiezan a entrar cuestiones físicas y cuestiones de modelo, ¿sí? O sea, la condición de no deslizamiento es una condición de contorno que nosotros imponemos en nuestro modelo para decir, en la pared, el sólido y el fluido tienen la misma velocidad. Perfecto. Y no sé quién me está respondiendo. Si ¿Franco es? No. ¿Quién me está respondiendo? Yo, Ignacio. Nacho. Ignacio, perfecto. Nacho, entonces, vos me hablaste de partículas, ¿sí? Ojo, porque ¿qué partículas? ¿De qué partículas me está hablando vos? Claro, yo digo las partículas del fluido con el sólido. Rozan y, bueno, también rozan entre sí un poco. Bien, la cuestión es que se usa el término rozamiento o fricción para un problema particular que es contacto sólido con sólido, ¿no? Y ahí aparece la rugosidad y demás. El fenómeno por el cual se generan esfuerzos de corte en la pared, que son los responsables de lo que calculamos como pérdida de carga, es la viscosidad. Perfecto, es la viscosidad, ¿sí? Y es confuso, y entiendo la confusión de Ignacio, porque el coeficiente F, que es el coeficiente de Darcy, muchas veces se llama coeficiente de fricción. Entonces uno dice, bueno, es fricción. Pero en realidad lo que ocurre es que en el momento en el que se desarrollaron estas herramientas de cálculo, se encontraba cierta similitud entre, digamos, el rozamiento mecánico entre sólidos y la interacción esta de sólido con fluido, dado por la viscosidad, y ya hoy entendemos que los mecanismos no son los mismos, ¿sí? Por eso un poco está bueno independizarse de las cuestiones del léxico que un poco vienen aparejadas por el desarrollo histórico del conocimiento, ¿sí? Todo esto fue una forma muy sofisticada tal vez de decir, tengamos en mente que el fenómeno que genera la pérdida de carga es la viscosidad, ¿sí? Y nosotros la modelamos con esto de la condición de no deslizamiento en la pared de la cañería, ¿sí? Entonces, habiendo visto esto, y ya charlamos de diagrama de Colebrook, diagrama de Moody, ecuación de Colebrook, ecuación de Darcy-Weisbach como parámetro, o mejor dicho, como la ecuación que define la pérdida de carga. ¿Cuáles eran los parámetros? ¿Quién se acuerda cómo era la ecuación de Darcy-Weisbach, la que permite la pérdida de carga? ¿Alguien se la acuerda? La de pérdida de carga, Uh-huh. estaba el coeficiente, era L, la longitud de la cañería sobre el diámetro por la densidad por la velocidad al cuadrado sobre 2. Bien. Algo así, ¿no? ¿Falta algo? El factor F ese, ¿no falta? Bien, muy bien. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque en la ecuación de pérdida de carga podemos ver cuáles son los factores relevantes para esa pérdida de carga. Por un lado, acá hay algo que no estoy completando bien. A ver, me estoy olvidando de la gravedad para ponerlo en términos de altura, ¿sí? Porque si no estaba en términos de presión. Con lo cual, a ver, lo que dijo Nicolás es correcto. Claro, la presión te había dicho. Exactamente, exactamente. Muy bien. Que de hecho en realidad es lo que usualmente trabajamos como pérdida de carga. Ya vamos a ver que no necesariamente la presión va a estar dada solamente por una presión inicial y este término, porque tenemos también, por ejemplo, la presión hidrostática, ¿sí?
o las presiones dinámicas por la velocidad a la que el fluido está yendo en la tubería, y por eso, usualmente, lo que hacemos es expresar las pérdidas de energía, porque básicamente son una pérdida de energía en términos de altura, ¿sí? Y algo usual es expresarlas en lo que se llama metros columna de agua, que corresponden a la energía potencial que tiene una columna de agua de tantos metros, ¿sí? Que usualmente también es la diferencia de presión dada por esa columna, ¿sí? Bien, entonces, esta diferencia de energía, por eso no la escribo en presión para que no nos confundamos, no es solamente una pérdida de energía, de presión, sino una pérdida de energía, depende de la longitud de la cañería, del diámetro, de la densidad del fluido, que en realidad el fluido es incompresible, así que sí, es verdad, la energía que vaya a aportar depende de su densidad, la velocidad en la que esté circulando y la aceleración de la gravedad, pero como les decía recién, ρ y g usualmente son constantes, ¿no? Así que en mi instalación lo que es relevante es longitudes de los caños, diámetros y caudales, ¿no? Porque los caudales son velocidad por sección, ¿sí? Velocidad media de circulación por sección. Y también depende, no es menor, depende del coeficiente F, que ya habíamos visto, depende de la rugosidad y del número de Reynolds, ¿sí? Y el número de Reynolds depende de todo esto y de la viscosidad. Con lo cual, si yo tuviese que hacer una lista de parámetros de los cuales depende la pérdida de carga, te digo longitud, diámetro, velocidad o caudal, por ponerlo en términos de caudal, ¿sí? Viscosidad, habíamos hablado, y el epsilon, o mejor dicho, la rugosidad, ¿sí? Obviamente, como bien dijo Nicolás, también ρ, g, pero estas suelen ser constantes, ¿sí? Por eso las voy a poner aparte. Bien. Entonces, ya tenemos un poquito encapsulado este modelo de pérdida de carga. Ya sabemos por qué la queremos calcular. Antes les había mostrado el tema este de la longitud de desarrollo. Ya lo charlamos con Ricardo, no me voy a detener en detalle en eso. Simplemente quiero que asocien el hecho de que el flujo en cañerías, ¿sí?, está regido por lo que ya vimos para flujo incompresible newtoniano, cuando el fluido es newtoniano o lo podemos modelar de esa manera, ¿sí? Y en ese contexto, entonces, va a aparecer una capa límite en las paredes de la cañería y el flujo se puede desarrollar y se puede desarrollar de forma turbulenta. Entonces vamos a calcular un flujo medio, que eso también es lo que vieron en el experimento de Reynolds, ¿no? En ese video donde tenían la traza de tinta, veían que no era una línea de traza coherente que no la veía todo el tiempo, sino que se mezclaba por la turbulencia, ¿no? Ahora, cuando yo tengo que hacer un cálculo de pérdida de carga en cañerías, no me queda otra que tomar alguna velocidad para hacer el cálculo de esta diferencia de energía, ¿no? Entonces ahí tomo V, que es la velocidad media en la cañería, y ahí hay una trampa porque es media en dos sentidos, ¿sí? Es el promedio en el tiempo, voy a poner media con mayúscula, es el promedio en el tiempo, porque el flujo puede ser turbulento, ¿sí? Pero además es el promedio en la sección. ¿Por qué? Porque es la velocidad, esta voy a poner B mayúscula, es la velocidad igual a el caudal sobre el área, ¿sí? Entonces, no es la velocidad, por ejemplo, en la superficie del caño, porque eso sería cero, por condición de no deslizamiento, ¿sí? Bien. Ahora, dado este modelo de pérdida de carga y demás, en un accesorio, ¿la pérdida de carga se da solamente por este fenómeno de viscosidad? No, Cada hay carga. accesorio tenía. No, iba a decir que tenía cada accesorio una pérdida menor correspondiente a sí mismo. Digamos, un codo tiene su pérdida, una válvula tiene su pérdida. Bien, entonces, voy acá a poner como si este tubo, que yo tenía originalmente, tuviese un accesorio con una constante K. Entonces, ¿qué se hacía usualmente? Decíamos, bueno, si la velocidad relevante es la misma, entonces... perdón, yo había puesto el H acá con ρ y en realidad no va el ρ ahí. Ahora sí, creo que estamos mejor. Había algo de este estilo, ¿no? Apareció una constante K y uno decía, bueno,
la pérdida de energía del accesorio que tiene esta K es K por B cuadrado sobre 2G, eso en términos de altura, en metros, sigue siendo siempre energía, ¿no? Y como lo voy a considerar que está en serie, esa válvula, digamos, por ejemplo, con el caño, entonces las pérdidas de carga se suman, ¿bien? Y acá ya les tiré encima todo lo que ya vieron de pérdida de carga en cañerías, ¿sí? O sea, por un lado, los accesorios aparece esta constante K, y si el accesorio está puesto, suele decirse en serie, o sea, todo el caudal del caño circula por el accesorio, ¿sí? Entonces las pérdidas de carga se suman, ¿bien? ¿Pero de qué depende ese K? ¿Es solamente pérdida de carga por viscosidad? A ver, yo mientras voy buscando la diapositiva en la que se ve eso. Vamos a dar el ejemplo por ejemplo, de la expansión, ¿sí? Y fíjense que acá dice que el K depende de 1 menos D cuadrado sobre T cuadrado. ¿Bien? Y fíjense el dibujo que está representando acá el flujo. ¿Qué les parece? ¿Depende solamente de la viscosidad, la pérdida de carga acá? No, de la geometría. Bien, depende de la geometría, exactamente. ¿Y por qué depende de la geometría? Para mí, porque la geometría origina como por ahí flujos, ¿cómo es que se llamaba esto? Los flujos que van como a contracorriente, estos no son recirculación y ese tipo de cosas. Sí, la palabra recirculación, perfecto. Son flujos no útiles, ese tampoco es el término específico de instalaciones hidráulicas, pero son, digamos, puntos en los cuales aparecen vórtices que generan disipación de energía y que no generan un flujo efectivo. ¿Bien? Como puede ser, por ejemplo, el remanso en esta región, por el chorro que viene de la cañería circulando de izquierda a derecha, ¿sí? Pero entonces lo que estamos viendo es que existen pérdidas de energía por fenómenos inerciales, porque básicamente que se forma este vórtice, ¿sí?, genera una diferencia de presiones y genera un efecto sobre el flujo que no nos sirve para mover el fluido de izquierda a derecha, que es en el sentido en el que lo queremos mover, ¿sí? Es decir, ojo, porque con esta fórmula uno puede pensar, lo único que genera pérdida de carga es la viscosidad, ¿sí?, cuando en realidad el flujo es un todo en el cual hay transformaciones de energía, algunas de esas no son útiles y otras no, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de flujo turbulento en una cañería, también los fenómenos inerciales de transformación de energía hacen que parte de esa energía que le estamos dando al fluido se pierda. Por eso también el coeficiente de Darcy para flujos turbulentos suele ser más alto que para flujos laminares, ¿no? Eso indica que hay más pérdida de carga en el flujo turbulento que en el laminar, que eso es algo que también ya habíamos visto, ¿sí? Y en un accesorio eso es mucho más notorio porque como bien dijeron, la geometría, al ser compleja, genera estos puntos de remanso, ¿no?, estos flujos no útiles, ¿sí? Todas cuestiones cualitativas, pero básicamente ¿para qué? Para que vayamos entendiendo que esta formulita chiquita que escribimos acá y nos podemos acordar de memoria, tiene un montón de información, ¿sí? Y también acá este D es ya el diámetro hidráulico, o sea que vale para la cañería o la tubería o el tipo de caño que tengamos. Esto no saben si es de acero inoxidable o de plástico, de PVC, el caño, ¿bien? Y sin embargo nos permite hacer los cálculos. Perfecto. Parámetros de diseño y condiciones de contorno, variables de operación en un sistema de cañería, ¿sí? Ya acá nos vamos a ir metiendo más en los temas de hoy. ¿Alguna pregunta respecto de este pantallazo general que hicimos? Capaz me perdí cuando... ¿Ya dijimos lo que era la longitud equivalente? Bien, no, me lo salteé. Perfecto. ¿Qué es la longitud equivalente? Entonces, vamos a suponer que yo tengo este sistema de una cañería de longitud L, diámetro D, y un accesorio que tiene una constante K, ¿sí? Ahora yo digo, bueno, pero ¿y si esto en lugar de ser
un caño y un accesorio fuese directamente un caño, ¿cuánta pérdida de carga tendría? Para que genere la misma pérdida de carga, ¿qué longitud tendría que tener? Bueno, vamos entonces a hacer una cuenta y vamos a decir, suponemos que esto es igual, pero el diámetro es el mismo, el F es el mismo, pero la longitud no puede ser la misma. Entonces, va a haber una longitud equivalente, ¿sí? Con lo cual, yo puedo decir que la longitud equivalente va a ser igual a todo esto, ¿no? Claro, para este problema en el que hay un caño y el accesorio, no parece ser muy relevante, ¿sí? Pero, perdón, acá tengo que escribirlo todo en términos de longitudes, ¿no? O sea que tendría que multiplicar todo esto por D dividido F. ¿Bien? O sea que acá me va a quedar en realidad la longitud más DF. Y entonces D sobre F por K va a ser la longitud equivalente del accesorio solamente, ¿sí? Ahora, yo puedo tener una suma de estos términos, ¿bien? Y esto es si es todo en serie. Si tuviese términos en paralelo, perdón, ramales en paralelo, la longitud equivalente de dos ramales en paralelo, una de 10 metros y otra de 8 metros, no va a ser 9 metros o 18 metros, ¿sí? Va a haber una cuenta específica que la vamos a ver hoy cuando veamos pérdida de carga en cañerías, ¿sí? Pero entonces, respondiendo, creo que Nicolás hizo la pregunta, la longitud equivalente básicamente es una forma de representar todas las pérdidas de carga del circuito en términos de longitud de un caño típico, ¿sí? Del diámetro estándar, suponiendo una velocidad estándar y demás. Con estándar quiero decir la más relevante, ¿no? O sea, si vos tenés, por ejemplo, que el 90% de tu circuito está hecho con un diámetro de 5 pulgadas, por decir un diámetro bastante grande, ¿no? Entonces vos lo que haces es calcular una longitud equivalente para las 5 pulgadas. ¿Por qué? Porque te permite, si vos sabes, por ejemplo, que esta válvula tiene un diámetro equivalente, una longitud equivalente de, digamos, 100 metros, ¿sí? 100 metros, o sea, te genera la misma pérdida de carga que 100 metros de caño, vos podés saber si eso es mucho o poco. Porque si tu circuito tiene 1000 metros de caño, bueno, es un 10% de la pérdida de carga total, ¿sí? Es algo que está muy, muy arraigado en la práctica del diseño de instalaciones hidráulicas, ¿sí? Bien, buena la pregunta de Nico porque me había salteado este tema. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna consulta? Bien, seguimos. Entonces, todo este pantallazo general ahora lo vamos a repasar hasta que lleguemos a flujo en cañerías en ramales paralelos, ¿sí? Pero vamos más en detalle con ese panorama general. No nos olvidemos que tenemos un modelo de flujo incompresible y además newtoniano, que aparece en la capa límite, que analizamos flujos medios, porque el flujo puede ser turbulento, y vamos a hacer un balance de energía, y acá ya vieron cómo se usa el balance de energía para resolver un problema simple, por ejemplo, de circulación de agua entre dos tanques, ¿sí? Si se acuerdan, en el módulo 3, en balances integrales, hicimos un problema de línea de energía donde teníamos que llevar agua del tanque A al tanque B, ¿sí? Vamos a repasar un problema similar a ese hoy. Pero básicamente lo que sí me interesa, esto es muy importante, que todas las cuentas que vamos a hacer, además de usar el modelo de pérdida de carga, de acá, se basan en el balance de energía, ¿sí? Queremos saber qué energía tenemos que aportarle al flujo para llevarlo de A hasta B, ¿sí? Estos son los perfiles de velocidad de flujo Poiseuille-Licouet. En el caso nuestro, si tenemos cañerías o tuberías, no va a haber una velocidad de la pared sólida, así que suele ser siempre flujo Poiseuille, ¿sí? Bien, es clave el número de Reynolds, porque ya vimos que ese coeficiente F, o sea, ¿por qué nos interesa el número de Reynolds? Porque ya hemos puesto F, que es el coeficiente de Darcy, es un F del Reynolds y de la rugosidad del caño, ¿sí? Que en realidad eso es, de nuevo, parte del modelo para saber
si el flujo es laminar o turbulento, las pérdidas de carga van a ser diferentes, ¿sí? Y acá habla de distintos valores de número de reinos para las transiciones. Recuerden que cuando usamos la ecuación de Colbroock, esto nos es indistinto, ¿sí? O sea, calculamos el F en función del reino del que nos dé. Si nos da 2400, por ejemplo, está bien, estamos en la zona de transición, el modelo tal vez no es tan preciso, pero bueno, nos da lo que dice el modelo, ¿sí? Longitud de desarrollo, lo charlamos un poquito al principio, es la longitud en la cual las capas límites se desarrollan a partir de la superficie interna de la cañería hasta que entran en contacto. Que entran en contacto las capas límites significa que las regiones afectadas por la viscosidad abarcan toda la sección de la cañería y ahí decimos que el flujo comienza a estar desarrollado, ¿no? Creo que acá arriba había una longitud, una fórmula. A ver si puedo correr esto. Bien. Están viendo la fórmula de longitud de desarrollo, ¿sí? Sí, se ve, profe. Bien, entonces, esta fórmula está basada en lo que vimos de flujo sobre placa plana, ¿sí? En lo que era el aumento de tamaño de la capa límite en función de cómo el flujo avanzaba sobre la placa plana. Pero acá estamos en una cañería, entonces básicamente a lo que voy es que recuerden que había una función que habíamos visto, ¿se acuerdan del delta? Delta era función de X y el número de Reynolds, ¿sí? Donde X me refiero a la posición en la placa plana. Bueno, acá ocurre algo similar, solamente que como lo que me interesa es que delta sea igual al diámetro, perdón, sobre 2, ¿sí? Al radio, que la capa límite se desarrolla hasta el centro del tubo, ¿sí? Yo quiero que delta sea igual a esto, y bueno, la longitud de esta X la puedo representar en términos de diámetros, ¿sí? Es interesante ver que, por ejemplo, si estamos hablando de flujo laminar, que el Reynolds es aproximadamente 2000, digamos, 2000 dividido 20, les da 100, ¿digo bien? Entonces estamos hablando de 100 diámetros de longitud de desarrollo, ¿sí? Contra 10. El flujo turbulento se desarrolla mucho más rápido, ¿sí? ¿Se entiende esto de la longitud de desarrollo? ¿Queda alguna duda de esto? Por mi parte, no. Bien. Seguimos entonces. ¿Qué más tenemos acá? Esta cuestión que ya habíamos hablado de la velocidad promedio, ¿sí? Y que cuando el flujo es laminar tenemos este perfil parabólico, la velocidad máxima es 2 veces la promedio. Básicamente, aprovecho la velocidad promedio es esta, que es caudal sobre área, ¿sí? Entonces el integral de este perfil de velocidades. En el caso laminar, teníamos una parábola, en realidad un paraboloide, esto es tridimensional. Y en el caso turbulento, recuerden que el perfil era casi plano, ¿no? O sea, básicamente, a ver si voy a hacerlo con muy aproximado, ¿sí? Si esta fuese la velocidad promedio y tuviésemos un perfil turbulento, tendría una capa límite de laminar básicamente muy fina, ¿sí? A ver si borro. Sería una capa laminar muy fina, o sea, muy cercano al perfil de velocidad a la pared sólida, y después es un perfil prácticamente plano y vuelve a irse a la pared, ¿sí? Es prácticamente simétrico el de flujo medio. ¿A qué voy con esto? A que uno pueda usar la aproximación para el flujo turbulento de que la velocidad es la promedio, ¿sí? Entonces, tenemos estos modelos de pérdida de carga para flujo laminar y con el coeficiente de Darcy los extendemos a flujo turbulento, ¿sí? De esta forma, fíjense, un poco lo que habíamos charlado al principio, de que la diferencia de presiones la expresamos como una diferencia de alturas, ¿sí? Pero sigue siendo siempre, en realidad, una diferencia de energía, ¿bien? Porque, por ejemplo, fíjense que acá habla de la presión dinámica, entonces,
el balance integral en una cañería siempre lo que va a balancear es energía, no presión, no velocidad. Con lo cual, si en esta cañería en realidad tuviésemos al final un cambio de sección, entonces la velocidad promedio acá sería más elevada, ¿sí? Digamos, B2 igual, supongamos que la sección se redujo a la mitad, entonces va a ser la velocidad 1 por 2, ¿sí? La energía cinética que va a tener el flujo en esta región va a ser 4 veces más, ¿sí? Con lo cual uno esperaría que la presión en esta región sea aún menor que la que vamos a predecir por pérdida de carga. ¿Se entiende eso? Estamos usando Bernoulli. O sea, a altura constante, P1 sobre gamma más B1 cuadrado sobre 2G es igual a... Y acá yo les dije que Bernoulli estaba teniendo una trampa en realidad. ¿Qué nos falta en esta ecuación? La pérdida de carga. Muy bien. Justamente acá vamos a poner la HF, ¿sí? Perfecto. ¿Esto qué es? Esta ecuación. Si no es Bernoulli, ¿cómo se llama? La ecuación de la energía. Exactamente. Es un balance de energía entre, digamos, 2, que es este punto, y digamos 1, que es este punto, ¿sí? Bien. Hablamos ya de la ecuación de Colebrook. Acá estamos hablando de justamente pérdida de carga en accesorios. Ahí aparece el coeficiente de pérdida de carga KL, ¿sí? L es de loss, porque en inglés se suele llamar minor losses, fíjense que pérdidas menores. Y lo que habíamos visto de que en un sistema de tuberías en serie, la pérdida de energía total es igual a la suma de las pérdidas de energía, lo cual es bastante obvio con el balance de energía, porque fíjense que si uno tiene, por ejemplo, una tubería en la cual aparecen varias válvulas, esto, vieron que las válvulas se representan con ese moño extraño que yo acá no puedo hacer con el mouse. Esto es una válvula, ¿sí? Y podrían tener un codo que en un diagrama, estos diagramas unifilares saben que se suele llamar P&I, porque es Pipe and Instruments, ¿sí? Entonces vamos a tener acá la válvula, acá un codo. Supongamos que acá hay un cambio de sección. Voy a poner se suelen hacer a veces puntas o instrumentos de medición. Entonces digamos que esto tiene un diámetro 1. Esto tiene un diámetro 2, ¿sí? A ver. En este contexto, entonces, fíjense, ¿qué tendríamos? Tendríamos dos términos de los de cañerías, porque tenemos dos diámetros diferentes, entonces esto no sería igual para las dos longitudes de cañerías, o sea que tendríamos un L1 sobre D1, y eso va a tener un F particular porque va a tener un número de Reynolds, ¿sí? Una rugosidad. ¿Y cuántos accesorios tendríamos? 3. Bien, ¿por qué 3? No sé si el cambio de diámetro se cuenta como accesorio, pero la válvula y el codo, seguro. Perfecto, sí, el cambio de sección también, porque ya hemos visto, a ver si encuentro qué pasa con los cambios de sección. Generan este tipo de pérdidas de carga localizadas, ¿sí? Si es un cambio muy abrupto, como es este caso, la pérdida de carga es bastante más considerable. Los cambios más suaves, con estos ángulos de empalme, suelen tener un coeficiente K mucho menor, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente tenemos, como bien decía Nicolás, 3 accesorios, ¿sí? Pero siempre, no importa cuántos accesorios tengamos, cuántos caños tengamos, si están todos en serie, o sea, si yo estoy yendo de un punto 1 a un punto 2, lo único que hago es sumar las pérdidas de carga, porque básicamente estoy haciendo balances de energía intermedios, ¿sí? Entre 1 y, voy a ponerle números así vamos, me van siguiendo. Supongamos que este es el punto 1, este es el punto 2. Entonces tenemos un balance, digamos, justo
justo antes de la válvula, por ejemplo. Bien, ahí va. Justo antes de la válvula, y después tenemos entre la entrada y la salida de la válvula, ¿sí? Y bueno, podríamos hacerlo de esa forma, que va a ser bastante engorroso, ¿bien? O podríamos directamente, como sabemos que esto es una combinación lineal de pérdidas de carga, usar la fórmula de la cañería equivalente, ¿sí? O sea, justamente esta suma, separando el término de energía cinética y multiplicando por los coeficientes de pérdida de carga, ¿sí? Bien, acá aparece el balance de energía y ahí hay un interesante. Fíjense que existen las máquinas hidráulicas, como las bombas o las turbinas, que las bombas aportan energía a el flujo y las turbinas toman energía mecánica del flujo, ¿sí? Ya les adelanto las definiciones. Una bomba justamente es una máquina hidráulica que transforma energía mecánica que ingresa en su eje a energía de flujo, que es lo que termina llevándose el flujo que egresa de la bomba, ¿sí? Y la turbina es una máquina que la energía de flujo la transforma en energía mecánica, ¿sí? Y en las turbinas, como por ejemplo en el Yacireta, existe después otro mecanismo que está dentro de la turbina y se suele llamar turbina a todo. Pero entonces la energía mecánica que generó la turbina se convierte, por ejemplo, en energía eléctrica, ¿sí? ¿A qué viene todo esto? A que en nuestro cálculo son simplemente fuentes o sumideros de energía, ¿sí? La bomba agrega energía al flujo y la turbina extrae energía del flujo. Dicho, agregar y extraer lo entiende como transformaciones, ¿no? Siempre el balance de energía en algún contexto se va a conservar la energía, bien. Y entonces cuando tenemos bombas y turbinas podemos calcular potencias en el eje, que básicamente es una forma de la potencia realmente que entrega la bomba, que la bomba transforma en energía de fluido, expresarla en términos de estas alturas que se pueden sumar en los balances de energía que nosotros expresamos en términos de metros, ¿sí? Esas alturas son lo que se llama carga. Por eso cuando uno habla de pérdida de carga, habla en metros. Esto un poco es el diagrama de Moody, una versión en particular, bastante vasta. Si mal no recuerdo, en esta página que estábamos viendo recién, aparece tal vez una versión un poco más, con más detalle, con más valores de rugosidad relativa, ¿sí? Y está muy bien, el nomograma está bueno para rápidamente sacar un valor, pero tengan en cuenta que ya hoy tenemos calculadoras como estas, y aparte contamos con las ecuaciones. No creo que... Wikipedia tiene su propia entrada de la ecuación de Colebrook, ¿sí? Con lo cual, una planilla de cálculo uno podría implementar esta ecuación, que es no lineal, habría que resolverla iterativamente, o hay aproximaciones lineales. Ahora no recuerdo, creo... Bien. Pobre Swami, siempre me confunde el apellido, pero fíjense que lo interesante de esta fórmula de coeficiente de pérdida de carga, o coeficiente de Darcy, hay muchos nombres propios acá, ¿no? Fíjense que acá el coeficiente de Darcy lo llama lambda, nosotros lo llamamos f. Acá aparece una raíz cuadrada y otra acá, o sea que esta es una ecuación no lineal. Encima hay un logaritmo base 10. Es bastante más sencillo, ¿no? F igual a, y hago la cuenta. ¿Qué desventajas se les ocurre que puede tener esta fórmula? Mientras vuelvo al pizarrón. La voy a recortar así. Un error un poco mayor. Bien, bien, exactamente. O sea, un poco mayor. ¿Cuánto mayor? Tenemos que dar un número.
1%, 10%, 100%. Un 2 o un 3% puede ser algo así. No me acuerdo. Estamos en ese orden. Y en realidad, 15%, ¿cuánto? yo tengo anotado acá un 15%. ¿De dónde? De la fórmula de Color, pero no la que pegaste, o sea, la que pegaste recién, la que dice 1 sobre reg S. Bien. Error de 15% con respecto a qué. Ah, buena pregunta. No sé, anoté 15% y puntos finales. Creo, profe, creo que el error de 15% era con respecto al diagrama de Moody. ¿Puede ser? Depende de qué diagrama usemos, pero el diagrama de Moody está generado por la ecuación de Colebrook. Al menos creo que en la parte turbulenta lo que se usa para trazar las líneas es la ecuación de Colebrook, ¿sí? Pero fíjense que estamos hablando de errores de modelos entre modelos, o sea, diferencias entre una ecuación y un nomograma, ¿sí? Acá, bueno, perdón, K es el épsilon, o sea que fíjense que acá el K igual a 0 sería épsilon igual a 0, sería un tubo perfectamente liso, entonces tendríamos el logaritmo base 10 que representaría esta curva de acá, ¿sí? Pero y respecto a la realidad, ¿cuánto error podemos tener? Fíjense que estamos hablando de 10% lo máximo, o 15% como dijo Nicolás, ¿sí? Ahora, y si el tubo se le empieza a acumular sarro y empieza a perder diámetro, ¿sí? O si alguien midió el diámetro externo y usó el diámetro externo de diámetro interno, por ejemplo, del caño, o si le estamos agarrando la longitud en un 10%, la longitud del caño, digamos, si estamos hablando, por ejemplo, de un oleoducto, ¿no? Que tiene kilómetros y kilómetros y kilómetros. Ahí no le vamos a agarrar por un 10% a la longitud del oleoducto. Pero sí podemos, por ejemplo, ignorar las pérdidas de carga, que es una práctica muy usual, ¿sí? Y tal vez las pérdidas de carga representen un 7% del valor total de pérdida de carga, ¿ok? Con lo cual, un poco a lo que voy es, estamos trabajando con dos tipos de errores distintos. Uno de incerteza de medición, que es lo que nos pasa en la realidad, que es, por ejemplo, no podemos medir la pérdida de carga, la ignoramos, no tenemos los KL. Y otra es el error de modelado, ¿bien? Pero sí, como dijeron antes, la diferencia entre Swamy y Colebrook está en el orden de un 2%, ya no me preocuparía, ¿sí? Son valores aceptados dentro de los rangos de error. O sea, no me preocuparía por usar la fórmula lineal si yo sé que voy a trabajar en un sistema real en el cual voy a meter un coeficiente de seguridad de orden de 50%, ¿sí? Fíjense que no es menor porque esto facilita muchísimo las cuentas y ya lo vamos a ver al final de la clase. Bien. ¿Dudas respecto a esto? Otra fuente de error, por ejemplo, esta comparación de accesorios me permite mencionarles, por ejemplo, qué pasaría si ustedes ven una cañería embutida, digamos, por ejemplo, en un tanque con un radio de acuerdo determinado y dicen, debe ser un borde suave, la pérdida de carga es casi nula, es prácticamente despreciable. Pero en realidad es que tiene un cordón de soldadura, ¿sí? Ustedes se confundieron, ustedes o cualquiera que haya hecho los cálculos, y en realidad fíjense que acá el coeficiente de pérdida de carga ya no es más 0.03, es 0.5, ¿sí? Es más de 10 veces más. Así que hay que tener cuidado cuando uno toma este tipo de criterios. ¿Bien? Bueno, ya hablamos de accesorios bastante, hay varios tipos de accesorios. Fíjense cómo el mismo proceso, o mejor dicho, un cambio de dirección de una cañería se puede resolver con distintos accesorios y cada uno tiene una pérdida de carga diferente. Acá aparece esta cuestión de que embridado, por ejemplo, y roscado tienen pérdidas de carga muy disímiles, ¿sí? Y eso tiene que ver con las perturbaciones en el flujo y qué nivel de flujo no útil
se genere dentro del accesorio y qué pérdidas inerciales voy a tener. ¿Sí? Este problema típico de la vena contracta en el cambio abrupto de sección, fíjense que aparecen estos dos vórtices. Entonces, por un lado, la sección efectiva de la cañería es mucho menor, la velocidad es muy superior, entonces, si la velocidad es más alta, la disipación por viscosidad va a ser más alta. ¿Sí? Uno diría, bueno, tengo este diámetro, tengo una velocidad, acá le llama, no le llama V1, sino que le llama, creo que es V2, perdón, V1 acá es, creo que la carga convertida en velocidad, ok. Claro, V2 es la velocidad en el flujo desarrollado, en el tubo en régimen. Entonces, si uno se olvida de la vena contracta, podría considerar que la velocidad V2 está en la sección de desarrollo, cuando en realidad esto no es así. Entonces, en esta región va a haber pérdidas de carga localizadas. Fíjense que acá la pérdida de carga la representa solamente en esta región, ¿no? Pero la realidad es que todo el flujo es viscoso, en todo el flujo se va a disipar energía. Y esto que lo estamos localizando acá es un modelo. ¿Sí? Bien. Entonces ya hicimos el repaso cualitativo general. Este es un poco el resumen de la fórmula de Darcy-Weisbach, cómo se hace el cálculo, qué coeficiente podríamos usar para transformar Darcy-Weisbach en una fórmula de pérdida de energía en función del caudal, en lugar de hacerlo en función de la velocidad. Y ya vamos a ver qué utilidad tiene eso, pero acá también hay una implementación que fíjense que ya de por sí permite escribir pérdida de carga de caños y accesorios de forma prácticamente equivalente. ¿Sí? Ojo que este beta F es distinto para un caño que para un accesorio. Hecho este comentario, hago un corte acá, así procesamos toda esta información.